Buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a ver una parábola y lo que Jesús nos quiso enseñar con esa parábola. Digo, esa historia, perdón. Leamos San Lucas en el capítulo 8, en el versículo 26. Como estoy pensando en una parábola, pero es un milagro que Jesús hizo. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo a la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo. Y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo lo azotaba o lo arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitador del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿qué nombre tienes? Y dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La historia de este milagro de Jesús es la historia de un pobre hombre que había sido preso del demonio. Pero no tan solo de un demonio. Acabo de terminar de leer que había sido preso por una gran cantidad de demonios. Él expresa que era una legión. Hay una gran discordancia entre que era una cantidad de hombres de una compañía romana militar, y varían mucho, pero yo quisiera decir que fueran unos 2000. Algunos dicen que eran 3000, otros 6000, otros más. Pero aun cuando fueran 20 o 30 demonios, pues eran demasiados. Empieza la narrativa que Jesús iba a la tierra de los Gadarenos, bajó de la barca, inmediatamente la gente se amotinó, estaba contento porque Jesús estaba visitándolos. Era un pueblo que era despreciado porque como eran hombres que pastoreaban puercos, que el comercio era con el puerco, el judío no lo podía ver, que hicieran esas cosas. Pero ahora Jesús los visitaba. Pero se sorprendieron al ver que un endemoniado, que ya lo conocían ya de mucho tiempo, se acercaba a Jesús. Toda la gente huyó. Solo Jesús quedó enfrente del endemoniado. Cuando quedó enfrente del endemoniado, el espíritu inmundo, los demonios que lo posesionaban, empezaron a tomar y apoderarse de su cuerpo. Era una escena desgarradora ver que este endemoniado, el poder del maligno se manifestaba. Ya la gente ya lo había visto ya de mucho tiempo. Era un hombre que quizás como todos nosotros vivía tranquilamente con su familia, no nos dice si era casado, no dice si era soltero, no nos dice su edad, pero simplemente haber tenido familia. Y convivía con su familia, trataba muy bien con sus amigos, pero el pecado lo fue arrastrando. Y el poder de los demonios se fueron tomando poder sobre él. Llegó un momento en que se volvió una persona que no podía uno estar con él. De repente, cuando estaba de buenas, era una persona noble. Pero cuando se le metía el demonio, se iba encima de la gente, los atacaba, causaba destrozo donde quiera que estaba. Así que cuando esta persona tenía lucidez, cuando no era posesionado de los demonios, lo amarraban, dice que lo amarraban con cadenas y grillos. Las cadenas lo sujetaban de sus manos, de su cuerpo, y le ponían un grillo. El grillo es una bola así que a veces se ven en los carceleros, una bola de fierro con una gran cadena, pero dice que no era suficiente. Cuando el demonio se le metía, dice que lo rompía. La bola la rompía, las cadenas, y la tiraba. Es de suponerse que cuando se rompían las cadenas también se desgarraba sus brazos, se desgarraba sus pies, sus carnes. Pero era un poder del demonio que lo quería destruir.
llegó un momento en que la familia ya no lo soportó, ni los amigos, ni nadie, ni así que lo relegaron fuera del pueblo. El hombre se tuvo que refugiar en su momento de lucidez en los sepulcros, en las cavernas, y vivía con los muertos. Y llegó un momento en que, pues cuando le pegaba a los demonios andaba desnudo, no andaba con ropa. Así que mucha gente se horrorizaba. Imagínense una persona desnuda con esa manifestación. No sé si han visto ustedes algunos vagabundos que tienen locura y que andan a veces sin ropa y con los pelos todos parados, todos sin asearse. Si esto causaba miedo, pues este más. Y causaba vergüenza, bochorno, y tapaban a los niños para que no lo vieran. Así que es una triste historia de un hombre que ya había sido presa de Satanás, pero que el Espíritu Santo le hizo sentir que tenía la oportunidad de ser libre. Le hizo comprender de que alguien a lo lejos venía en una barca, que se dirigía a ese lugar, porque él iba a ser sanado. Así que una parte de él luchó contra los demonios, se fue acercando, y cuando ya vio a Jesús cerca, los demonios se empezaron a posesionar y empezaron a atacarlo, pero una parte de él se aferraba de la promesa del Espíritu Santo que estaba obrando en él, y se fue acercando, hasta que llegó y se postró de rodillas. No sin antes los demonios se manifestaban y decían: ¿qué tenemos contra ti, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque Jesús quería sacar los demonios de él, pero no se dejaban los demonios, no querían dejar ese territorio del cuerpo humano, ni de la mente, ni de su corazón. Hasta cuando Jesús llega y le dice: ¿cómo te llamas? Pues él se pudo haber llamado con los nombres más clásicos de su tiempo: Jacobo, Juan, Pedro, José, Jacobo. No sabemos cómo decía, pero quien habló no fue la persona, habló el mismo demonio. El demonio dijo: me llamo Legión, porque muchos somos los demonios. Esta historia termina muy bonita porque dice en el versículo permítanme, en el versículo, con razón, pues si ya me brincó la página, perdón, San Lucas 8, versículo 37. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor, y él, subiendo en el barco, se volvió. Estos hombres se espantaron, porque en el versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Les dio tanto miedo que dijeron: vete, Jesús. Pero la escena más bonita era de que el endemoniado ya no tenía demonios. Los demonios pidieron salir de ese cuerpo, pero entrar en otros cuerpos, y entraron en un acto de cuerpos, y los cuerpos corrieron, se fueron a un despeñadero y cayeron al mar, se ahogaron. Pero este hombre ahora, cuando la ve la multitud, lo ve en su juicio, sano, bien arregladito, bien vestidito, pero amorosamente sentado a los pies de Jesús. Algunos cuadros presentan a este endemoniado sentado, abrazando sus piernas de Jesús. Otros lo ilustran sentado, recargado completamente con Jesús. Pues como haya sido, pero qué hermosa escena. Esta historia trae una gran enseñanza. Resulta que el endemoniado somos nosotros. Pero muchos dirán: no estoy endemoniado, ¿cómo que tengo demonios? Leamos nosotros lo que dice en el libro de Efesios, o de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 2. En que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Por naturaleza somos hijos de los demonios, del diablo. Y uno de los demonios que nos caracteriza es la desobediencia. Otro de los demonios somos la ira. Toda persona, por muy noble que se vea, tiene sus momentos de arranque, tiene su mal genio, tiene sus arrebatos. Y esos arrebatos hacen que hasta las facciones de la cara cambien, la mirada cambien. Y los niños a veces en forma de espanto dicen, se le metió un demonio. O sea, quiere decir que los demonios que tiene cada persona empiezan a florecer. Los demonios de la ira, del enojo, del rencor, del odio, de la envidia, del celo. ¿Quién no se espanta ver una persona celosa? Los arrebatos que tiene, los demonios del celo, ¿sí? Así como eso, muchos demonios tenemos. Si poniéramos a decir que el demonio es el egoísmo, que el demonio es la codicia, que el demonio es la envidia, tendremos muchos demonios todos como este endemoniado, ¿sí? Algunos en mayor grado, con mayor manifestaciones, otros con menores, pero su momento salen y se marcan y se manifiestan de una manera terrible. Por la buena somos todos bien buenos, pero por la mala, y cuando se nos mete el diablo, los demonios toman nuestra vida y hacemos cosas terribles. Hablamos y ofendemos de una manera que hieren a los demás. Cuando andamos de buena hasta nosotros decimos, por la buena yo soy muy bueno, pero por la mala, que ni le busquen, porque me va a salir los Gutierritos, o me va a salir los Sánchez. Y entonces salen esa gente malvada, esa gente perversa, esa gente rencorosa. O sea, esos demonios salen a la luz y hacen sufrir a cónyuges, a padres, a hijos, a hermanos, a amigos, a vecinos. Mucha gente que le rodea. Se manifiestan esos demonios y se va uno encima. Así que este endemoniado representa a nosotros. Es endemoniado que también tenemos muchos demonios y que también nos desnudamos, porque los demonios lo único que nos causan, o sea, el pecado, lo único que nos causa es desnudez. Veamos nosotros como en Génesis 3 nos habla que por mucho que nos cubramos, estamos desnudos. Génesis 3, versículo 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo o estoy desnudo y me escondí. La desnudez que habla aquí es la desnudez del alma, la desnudez del espíritu. Mucha gente vive una fantasía en su vida, vive una apariencia, una máscara, pero nada más le tocan donde está el demonio y sale la verdadera cara. Muchas personas solo viven no queriendo que lo conozcan, y entonces cuando algo lo provoca, hasta la persona dice, ahora sí lo desconocí, no pensé que fuera así. Sí, porque resulta que todos tenemos nuestros demonios adentro. Todos somos hijos del mal, del pecado. Lo traemos en nuestra sangre. Y cuando nosotros se nos mete el demonio, nos quedamos desnudos ante los ojos de Dios. Por eso dice que también estamos desnudos. Y también vivimos ante los muertos, ante los sepulcros. En cierta ocasión le dijo Jesús a un discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos. A la petición que hizo el discípulo, deja que ir a enterrar a mi padre y te seguiré. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, la Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, qué tipo de muertos son los que viven en esta tierra, o vivimos en esta tierra. Tenemos Efesios 2, versículo 1. Y de ellas recibisteis vosotros, que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, todas las personas estamos muertas. Algunas personas
Dice en una frase de psicología, dice, nació en 1963, murió en 1982 y fue sepultado en el 2005. Caray, ¿cómo que murió y después fue sepultado? Sí, porque mucha gente está muerta, no tiene ilusiones, no tiene esperanzas, ¿sí? Espiritualmente está vacía, no tiene un encuentro con Dios, está muerta. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos. Y por eso cada endemoniado que somos todos los seres humanos, vivimos con puros muertos. Pero a veces cuando se nos mete el demonio, así como este hombre fue puesto con cadenas, así también se nos ponen cadenas a nosotros. La educación es una cadena. Mucha gente educada, culta, que vemos dando una conferencia, que vemos en un trabajo, que vemos en una oficina, que vemos en un banco. Las olas son terribles. La cadena de la educación la rompen, dicen maldiciones, majaderías, dicen cosas perversas, esconden lujuria, ven pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cadena de la educación se rompe. Que la persona se hiere cuando eso sí, porque lo único que demuestra es que es una persona baja. Entonces las cadenas que a veces se ponen, se rompen fácilmente. Más de alguna persona está discutiendo en su casa con el cónyuge, le va a llegar un conocido, tocan a la puerta, se calma todo, ¿sí? Y cuando ya llegan, se sienta la persona, siéntate y todo, y todavía el matrimonio, se sienta el matrimonio y lo abraza, y la persona se siente bien feo y va, y cuando le dice quiere tomar agua y se retira, le dice sí, la persona dice que sí, le va a traer agua, a espaldas le dice o le tira mal. Entonces la cadena de educación se rompe. Inclusive la misma religiosidad, la misma búsqueda de Dios son cadenas. Las religiones se vuelven cadenas, donde la persona en la iglesia es un alma de Dios, en su casa es terriblemente malo o terriblemente malo, trata mal a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, tiene doble vida. O sea, las cadenas se rompen. Por eso no en vano en esta época, en este periodo de la Odisea, Dios le da una condenación a este periodo, a muchos que vivimos en este periodo. Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, o sea, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, este periodo es un periodo triste porque muchos esconden su religión, su iglesia, se aparentan, pero no son la realidad. Entonces, son cadenas que se meten, pero que en su momento hay conflictos dentro de las iglesias, envidia dentro de las iglesias, luchas por el poder, venganzas, difamaciones, y se supone que en una iglesia no debe existir eso, pero en las iglesias, como es una cadena nada más, pues a la hora que el pecado fluya, la envidia la puede romper, los celos la pueden romper, el deseo de competencia lo puede romper, el deseo de un puesto lo puede romper, ¿sí? Entonces esas cadenas se rompen. Entonces quiere decir que estamos en la misma condición del endemoniado. Vivimos en sepulcros con gente que está con la misma condición que yo, que uno. Vivimos endemoniados no reconociendo que lo estamos, que por la buena somos bien buenos. Nuestra familia dice, ay, qué bien, pero cuando andas de malas ni te acerques. ¿Sí? Cuando oyen predicar al hermano o a la hermana, dicen, otras pueden decir, ay, qué bonito predican, y las personas familiares dicen, si lo conocieras. Por eso dicen la frase, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con el Inés. Entonces, todo este endemoniado somos nosotros. Y que la única manera en que Dios puede rescatarnos es como a este endemoniado. El Espíritu Santo lo llamó para ser rescatado. No fue algo tan fácil para el endemoniado acercarse a Jesús porque hubo una lucha interna
El que realmente quiere ser libertado de sus propios demonios, de sus propios pecados, debe tener una lucha interna, una lucha donde se revele el mal. Pero la única manera es dejarse conducir por el Espíritu Santo, ponerse a los pies de Jesús como el endemoniado y no obrar hipócritamente. El endemoniado, cuando Jesús le preguntó, dijo, ¿cómo te llamas? Y explicamos que podía haber sido otro nombre, pero el demonio no. Cuando nos acerquemos a Jesús, tenemos que hablar como realmente somos. Soy un envidioso, Señor, me da mucho coraje esto, me da mucho celos esto, he obrado impíamente, no soy el cristiano que tú quisieras que fuera. Reconocer sus pecados, cada quien, ver sus demonios, ver que está uno posesionado y ponerse a los pies de Jesús, llorar amargamente, sentir un poder, como dice 2 Corintios 7, que toque el corazón, dice en 2 Corintios 7:10, que toque el corazón, que redarguya el Espíritu Santo del alma, que uno se humille ante Jesús, porque recuerden que eso Dios no lo puede renunciar. Dice que el espíritu contrito y humillado tú no lo rechazarás. Oh Dios, el Salmo 51 habla de eso. Entonces, el que se humilla así y se pone a los pies de Jesús y reconoce que es el más pecador de los pecadores y se pone como el publicano que dijo, sé propicio a mi pecador, Jesús va a tomar su vida, le va a sacar los demonios, lo va a transformar, lo va a ver con una lúcida espiritualmente, bien vestido espiritualmente, su carácter va a ser transformado, no como él lo quiere hacer en su carnalidad de afuera hacia adentro, sino una transformación de adentro hacia afuera. El poder del Espíritu Santo, el amor de Jesús lo va a cubrir, lo va a vestir de su gracia, le va a dar gracia ante los hombres, le va a cambiar su carácter, sus debilidades, lo va a ir transformando día a día, momento a momento, una consagración diaria y lo va a transformar. Pero lo que nunca va a perder de vista es que así como se acercó a Jesús y se acostó de rodillas, reconociendo que no era digno, ahora en esta escena final dice que estaba sentado a sus pies como una persona viendo superior a Jesús y abrazándolo y queriéndolo con todo su amor. Entonces, el que quiera ser liberado de sus demonios tiene que ponerse de rodillas ante Jesús, suplicar el perdón, suplicar la transformación, anhelarla desde el fondo del corazón y amar a Jesús. Y cuando sienta esa transformación, aferrarse a Jesús como se aferró un patriarca que dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y entonces sentir la bendición de Dios, sentir su amor y ser uno con Él. Y entonces los demonios ya no van a tener poder sobre nosotros. Tratarán de asaltarnos. Quizás caeremos porque dice que justo aún 7 veces peca, pero se te levantado. Pero cada día el hombre que es librado de sus demonios, cada día se consagrará a Dios, dependerá más de Él. No dirá que Él cambió porque tiene un poder, porque tiene consagración, sino sabe que es un canal de bendición para Dios, sabe que Dios hizo un milagro en su vida, que Él no puso nada más que el deseo de ser cambiado, el deseo de ser transformado, y que Dios ha hecho todo. Y si sabe algo, si conoce algo, si ha vivido una experiencia, si ha logrado triunfos, si ha logrado cosechas para bien, no es Él, sino es Dios. Entonces, por eso encontramos a este hombre sentado a los pies de Jesús, reconociendo a Jesús como su todo. Ojalá que nosotros lleguemos a entender que para librarnos de nuestros demonios necesitamos estar siempre conscientes de nuestra condición, nunca perderlo de vista y aferrarnos con un amor profundo hacia Jesús. Pero como no tenemos ese amor, tenemos que clamar por ese amor, porque el Espíritu Santo nos lo dé, nos lo inculque y lo haga crecer. Esperemos que eso pueda suceder en nuestra vida para que cuando llegue el momento Dios nos diga, bienvenido, buen siervo fiel. ¿Sí? Y entonces seamos salvos y vivamos toda la eternidad con Jesús. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Amén.